Hola estimados amigos, una vez más con otro tema de interés, de mi interés como siempre les digo. En este caso un relato bastante interesante y que se desarrolla por ahí por el Santiago de 1937, 38, 40. El lugar físico, el barrio cívico de aquel entonces, Avenida Alameda, Avenida España, Ricardo Camin, Avenida Club Hípico, García Reyes, otra calle importante, calle San Pablo, etcétera. 1936-37 comienza a haber un señor muy elegantemente vestido que deambula por las calles. Es al parecer una persona muy conocida en el sector, en el barrio, por la gran cantidad de dinero que despilfarra. Es de origen español, se deduce. La gente que lo conoció indica que su origen era español por su acento. Y de acuerdo a conversaciones que algunos vecinos tuvieron con él, venía huyendo de la guerra civil española. Según el relato, este señor llegó por allá por el año 36, 37, a finales del 36, comienzo del 37. No hay una fecha precisa. Esto es lo interesante de los relatos, ¿ah? Porque muchas veces el dato mata el relato, pero en este caso la fecha exacta es aproximadamente a finales del 36, comienzo del 37, pero en ese momento históricamente sí, se está produciendo la guerra civil española, ¿ya? Bueno, este hombre llega y es muy conocido en el sector porque vestía de manera muy elegante, muy afanosamente elegante, zapatos de charol, unos, unos ternos o paletó muy elegantemente de fina confección, un excelente sombrero, un bastón prácticamente con algunos ribetes de plata y de oro, reloj al bolsillo con cadena de plata, a veces una humita, en fin, y se le veía caminar por todas partes. Y como les decía, quienes lo veían y conversaban con él de pronto, eh, suponían que era de origen español, pues su acento así lo indicaba, y de acuerdo a datos recogidos por quienes conversaron con él en algún momento, venía de España. Rodrigo o Rodríguez Vera, algo así se había dado a conocer. Cierto es que nadie sabía dónde vivía. Lo veían caminar, sí, siempre entre las 9 de la mañana y el mediodía. Después de ese horario no se le veía por ninguna parte. ¿Y por qué se deduce que era de muy alto linaje o tenía mucho poder adquisitivo? Porque cada vez que alguien se le acercaba a pedirle alguna moneda, él hurgaba entre sus prendas y le veían sacar monedas muy brillantes, de bronce muy brillante, decía un diarero. Otro de los vecinos decía que no, que era oro. Y hurgaba entre esas monedas y sacaba a veces escudos, la moneda oficial de aquel momento, y se lo entregaba. Por lo tanto, todo el mundo ya conocía a este señor por dar esta apariencia de opulencia. Y a la vez era muy querido, pues de pronto él ayudaba a las personas. Cuando veía de que alguien realmente necesitaba algo, él le entregaba una moneda. Y la señora Cristina Aguilera, que construyó una casa, arregló una casa ubicada justo ahí en Ricardo Camin con calle Catedral, avenida Ricardo Camin con Catedral, justito en esa esquina. Ella reconstruyó esa casa gracias a este señor, pues él le regaló una moneda. Un día que ella estaba muy agripada y desesperada, pues su casa ya estaba cayendo a pedazos, este hombre la vio, parecer notó su sufrimiento y después de una conversación, él le entregó esa moneda y ella de manera
agradecida. En fin, se lo agradeció pensando que tal vez era un loco que le hacía entrega de una moneda de bronce. Lo cierto es que cuando fue a alguien especialista en esto, en el centro de la ciudad, descubrió que no era así, que efectivamente era una moneda de oro. Y le dieron bastante dinero. Y eso le permitió arreglar su casa, mejorar el techo, levantar el muro, en fin, y dejarla de manera espectacular, tal cual como hoy día se encuentra esa casa ahí, en esa esquina. Ese es el recuerdo que tienen los hijos de esta señora y los nietos hasta el día de hoy. Por eso esa casa está ahí. Y hay otros relatos, muchos relatos, en torno a este mismo señor que caminaba, él salía a caminar, muy elegantemente vestido. En otros sectores de la ciudad, por Avenida España también, dicen que algunas casas que van quedando ahí son gracias a ese señor que también se compadeció de su dueño o de su dueña o de alguien y él aportó en algo, siempre con una moneda de oro. Y de ahí se le conocía con ese nombre, moneda de oro. Y siempre cualquier persona que tenía problemas iba a ese sector a ver si lo encontraba. Muchas personas tuvieron suerte y se toparon con él. Y él sabía, parece que él intuía cuando alguien se le acercaba realmente por algún problema muy grave que no tenía mayor solución. Y él, después de escuchar y de darle algunos consejos, le entregaba una moneda, era una, no monedas, una sola. Y esa moneda valía oro. Y bueno, así se corrió el rumor y de otros sectores de Santiago más acomodados que ese que estaba ahí, llegó mucha gente, trataban de buscarlo, en fin. La verdad es que nadie supo si don Rodrigo Vera o Rodríguez Vera era español o era alguien millonario, nadie supo nada de eso. Lo que sí se sabe es que Monedita de Oro un día desapareció. No se supo más de él. Hasta que los amigos, las personas que habitualmente lo veían en el vecindario, indudablemente descubrieron que aquel muerto que habían encontrado a orillas del río Mapocho, sin duda se trataba de él, de este señor. Pues la descripción que se decía en el periódico y lo que la radio en ese momento informó, quienes en ese rato escucharon la noticia al mediodía, de acuerdo a la descripción, zapatos de charol, sombrero muy elegante, chaleco, en fin, era él. Había sido asesinado con varias puñaladas, sin duda para quitarle el oro, supuestamente el oro que cargaba siempre. Lo curioso de esto es que las personas que decían que se habían encontrado con él les brindaba la ayuda, el apoyo, pero siempre les decía que después de haber terminado lo que iban a hacer buenamente con ese dinero, agradecieran a Dios, pues era un regalo que venía del cielo. Y así es como Monedita de Oro fue pasando de generación en generación este relato. Y hasta el día de hoy muchas personas dicen que cuando ven a un hombre muy finamente elegante por ese sector, a la usanza de 1900, les trae en la memoria ese relato, ese recuerdo. Y ansiosos tratan de ver si es de origen español y si les puede brindar alguna ayuda. Curiosa historia, ¿no? Interesante. Atención entonces con quienes puedan pasar ahí y vestido a la usanza del 1900, 1930. Saludos.